Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. El apóstol San Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que el carácter de Dios ha sido mal entendido y mal interpretado desde el principio del mundo. Los individuos una vez supieron algo a su respecto, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Como resultado, ellos se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Es posible cambiar a Dios en algo que Él realmente no es, aunque no nos inclinemos ante ídolos de madera y de piedra? Si no tenemos la comprensión correcta de su carácter, estamos adorando un falso Dios. ¿Dónde podemos descubrir acerca de su verdadero carácter de amor y misericordia? ¿Cómo respondió Jesús al pedido de Felipe de que quería conocer a Dios? Él dijo: «¿Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras». San Juan capítulo 14, versículos del 9 al 11. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Por qué vino? Jesús vino a un mundo que estaba completamente equivocado acerca de Dios, con el propósito de mostrarnos cómo es en realidad el Padre, lo que el Padre siempre ha sido y lo que siempre será. Un día Jesús y sus discípulos pasaron por un ciego. Encuentras este relato en San Juan capítulo 9. Los discípulos preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?». Esta pregunta se basaba en el concepto común de Dios y del mal. El pueblo de los días de Jesús creía que la enfermedad y la muerte eran el castigo arbitrario de parte de Dios por algún mal procedimiento, o de la propia víctima o de sus padres. A causa de esto, el pobre enfermo tenía la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Jesús corrigió su error explicando que la enfermedad y el dolor son causados por Satanás, pero Dios predomina sobre él para fines misericordiosos. Sin embargo, uno de los más hábiles engaños del diablo es atribuir al Creador sus propias malas características. Como resultado, llevó a los hombres a dudar de la palabra de Dios
y a desconfiar de la bondad de Dios. Como el Señor es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás lo hizo considerar como severo e inclemente, y así, a través de los siglos, millones de personas han acusado a Dios por el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Un día Jesús pasó por algunas aldeas samaritanas en su camino hacia Jerusalén. Cuando sus discípulos solicitaron permiso para pernoctar, una aldea rechazó y los discípulos le pidieron a Jesús que hiciera bajar fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Jesús les respondió. San Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las personas, sino para salvarlas. San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto es el Evangelio. Esto es redención. En el capítulo 13 de San Lucas es relatado que en otra ocasión algunos vinieron a Jesús para hablarle de una gran masacre. Habían sido populares las insurrecciones contra Poncio Pilato, gobernador de Judea, y para restaurar el orden en la provincia, Pilato permitió que sus soldados invadieran el templo y mataran a unos peregrinos galileos que se hallaban en el mismo acto de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando los judíos relataron a Jesús esta calamidad, ellos no sintieron piedad o simpatía. Por el contrario, sintieron en lo profundo de su ser un sentimiento de satisfacción. Siendo que esta tragedia no sucedió con nosotros, ciertamente somos mejores y más favorecidos por Dios que aquellos galileos. Jesús conocía sus pensamientos y los reprobó diciendo: Ustedes creen que esta tragedia les sucedió porque ellos eran mucho más pecadores que todos ustedes. No, no es así. Ustedes también tienen grandes problemas y si no se arrepienten, todos perecerán. Jesús no estaba ignorando la justicia de Dios. Realmente es importante considerar la justicia y el juicio de Dios, así como su amor y misericordia. Hasta aquí vimos su misericordia. Miremos también al otro lado del carácter de Dios. La Biblia describe varias ocasiones en las que Dios no perdonó. No perdonó porque su justicia y misericordia ya no podían permitir que las condiciones continuaran como estaban. El primer ejemplo de cuando Dios no perdonó está registrado en Génesis capítulo 18. Abraham, a quien la Biblia llama el amigo de Dios, estaba regateando con él acerca de la suerte de Sodoma, y por supuesto debe haber tenido una relación de profunda amistad e intimidad con Dios para hacerlo de ese modo. Él dijo, versículos 23 y 24, No me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas a todos los que allí viven? Y él entonces apeló al sentido de la justicia de Dios, añadiendo, Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo.
Dios fue paciente con ese hombre que estaba buscando enseñar a su Creador la cosa correcta a hacer. Él respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham se puso nervioso. Tal vez hubiera establecido un blanco muy alto. ¿Qué sería si no hubiera 50? Así él continuó regateando por un número más bajo, 45, después 40 y entonces 30 y 20. Finalmente él dijo: no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor. Dios siguió su camino y Abraham evidentemente se sintió seguro porque volvió a su casa. Pero tú conoces el resto de la historia. No había ni siquiera 10 justos en Sodoma. Y ésta, junto con la ciudad de Gomorra, fue destruida. Dios vio que la iniquidad y la rebelión estaban en un punto en que ya no podía permitir que continuase, porque Él es un Dios de justicia. El segundo ejemplo de cuando Dios no perdonó se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El apóstol San Pablo estaba escribiendo a los cristianos de Roma implorándoles que cambiaran sus caminos. Uno de sus argumentos trazaba un paralelo con el olivo. Recordó que, aunque eran olivos silvestres que habían sido injertados en el buen olivo, Dios había roto las ramas naturales, la nación judía, porque habían llegado a un punto en que su misericordia y justicia ya no podía perdonar a toda la nación. Después de miles de años de paciencia y longanimidad, Dios rechazó a Israel como su pueblo peculiar. Él no excluyó de la salvación a seres individuales, pero ellos ya no eran, como grupo, sus representantes para el resto del mundo. San Pablo nos dice que el golpe final vino después que los judíos rechazaron al Hijo de Dios. Estaban muy ocupados como religiosos para encontrar algún tiempo para su Salvador, el único justo. El tercer ejemplo de cuando Dios no perdonó a causa de su justicia se describe en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Solamente 8 personas fueron preservadas. ¿Por qué? Génesis capítulo 6, versículo 5 describe la condición del hombre de aquel tiempo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mundo había llegado a un estado de degradación que era general, y alcanzó un punto en que la justicia de Dios ya no podía permitir que las cosas continuaran. Si Él hubiera pasado por alto todos los males e injusticias, su universo se habría desintegrado, porque si las penalidades para la injusticia no se aplican, las leyes no pueden permanecer, y si no permanecen, entonces el gobierno es invalidado y el resultado es anarquía. Servimos a un Dios que es demasiado inteligente para permitir que esto suceda. El cuarto ejemplo de cuando Dios no perdonó penetra el propio universo.
Segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas, versículos 6 y 7, complementa: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando el pecado entró en la propia presencia de Dios, la rebelión se manifestó en sus cortes, dirigida por un poderoso ángel. Aunque Dios fue extremadamente paciente con ellos, finalmente tuvo que hacer cesar la rebelión. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y conocemos los resultados de esta guerra en el cielo, porque aquellos ángeles que fueron expulsados todavía están en nuestro mundo, a veces en nuestras propias iglesias, en nuestros hogares y hasta en nuestro corazón. Bueno, la justicia de Dios parece un tanto inflexible, ¿no es así? Él no perdonó una ciudad, no perdonó una nación, no perdonó un mundo, e incluso no perdonó el universo a causa del pecado. ¿Cómo puede este mismo Dios encontrar misericordia suficiente para perdonar a un pecador individual? ¿Cómo puede este mismo Dios de justicia encontrar misericordia suficiente para perdonar a ti y a mí? Te aseguro que hay esperanza para cada uno de nosotros, porque Dios no perdonó una vez más. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Y si Él hizo este tan grande sacrificio, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si estudias el sacrificio de Jesús en la cruz, descubrirás que esta es la mayor ocasión en que Dios no perdonó. Aquí está demostrada la concepción de que Dios se dio a sí mismo. Nada de esa idea de Dios implorando a su Hijo que fuese, o su hijo pleiteando con su enojado padre para que perdonase a esas pobres personas. En vez de esto, vemos al Padre y al Hijo involucrados en este gran sacrificio. Ambos trabajaron por el plan de la redención, y al dar a su Hijo, Dios lo dio todo. En el don de su Hijo, Dios dio todo el cielo. Él no podría haber dado nada más. Jesús fue el mayor don, el mayor regalo que Dios nos podría dar. En su gran amor, Dios no perdonó a su propio Hijo a fin de que su justicia pudiera seguir inalterable. Estudia el carácter de Dios según lo revelado por Jesús. ¿Cómo se relacionó Jesús con los pecadores cuando estuvo en la tierra?
Ves a un hombre que se aproxima de una gran multitud que está a la orilla de un lago. Es un leproso, considerado bajo la maldición de Dios. Mientras se acerca, el pueblo retrocede, no lo quieren cerca, tienen miedo de ser contaminados por ese pecador. Pero Jesús recibe a ese pobre leproso y toca lo intocable. Él le dice: ellos te consideran un intocable bajo la maldición de Dios. Piensan que eres un gran pecador, pero yo te limpiaré. ¿Quién estaba hablando? Era Dios hablando. Ves a una mujer siendo arrastrada a través del polvo a la presencia de Jesús. Sus acusadores están alrededor, listos para lanzarle pesadas piedras a fin de aniquilarla. Pero Jesús dice: no te condeno, vete y no peques más. El perfecto equilibrio de justicia y misericordia en su respuesta. ¿Quién estaba hablando? Era Dios. Su misericordia y justicia perfectamente combinadas. ¿El Dios del Antiguo Testamento? Sí, el mismo Dios. Ves a un hombre oculto por las tinieblas yendo a ver a Jesús. Él no quiere que nadie sepa que Él está allí, y al intentar entrar en un debate teológico, está realmente diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito? Y Jesús responde: debes nacer de nuevo. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para redimir al mundo entero. ¿El Dios del Antiguo Testamento? Sí, este es el gran Dios de amor, el mismo ayer y hoy y para siempre. Ves a un hombre colgando de una cruz, y él gira la cabeza y se las arregla para decir algunas palabras a Jesús. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le promete: lo haré, estarás conmigo en el cielo. ¿Quién era ese? Ese es Dios, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Repetidamente Él dio a los judíos la oportunidad de arrepentirse. Ellos le habían vuelto la espalda continuamente, matando a los profetas y apedreando a aquellos que habían sido enviados para ayudarlos. Finalmente Él envió a su Hijo, Jesús en persona, como la mayor manifestación de sí mismo. Dales otra oportunidad. ¡Qué demostración de la gloria y de la misericordia de Dios! Si nosotros estuviéramos en la cruz, con hombres malos burlándose de nosotros, ciertamente invocaríamos a las 12 legiones de ángeles para luchar con ellos. Pero en vez de esto, Jesús pronunció las perdonadoras palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y después de la cruz, la paciencia de Dios no terminó. Después de haber rechazado a la nación judaica, Él continuó a pleitear con los individuos para que se arrepintieran. La gloria de la presencia de Jehová se había alejado del templo, pero Dios envió a los discípulos primero a Jerusalén, el lugar donde Jesús había pronunciado las palabras de condenación: He aquí que vuestra casa os quedará desierta. Durante todos los viajes misioneros de los apóstoles, el pueblo judío fue incluido año tras año. La iglesia cristiana primitiva no era solo para los gentiles. Él envió de vuelta a sus mensajeros repetidamente para darles más oportunidades de arrepentirse, de volver a Él. Al ser Esteban apedreado por una turba airada, el Espíritu Santo vino sobre él y él oró: perdónalos, aún no desistas de ellos. Mi querido amigo, por favor, no permitas que esta historia se restrinja simplemente al pueblo de los días de Cristo.
Su llamado de misericordia y amor prosigue hoy a cada persona, a cada corazón. Aplícalo a tu vida, aplícalo a tu familia, a aquellos por quienes has estado orando, al borracho, al viciado en estupefacientes, a los casos aparentemente irremediables. Escucha, amigo, aunque tú hayas huido de Dios por haber comprendido mal su carácter, si ahora estás cansado de correr, estás cansado de huir, pero atemorizado de que Él no te acepte de vuelta, oye sus amigables palabras de invitación. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Descubre lo que significa postrarse ante la cruz y comulgar con tu Salvador, con tu Señor, con tu amigo. En su gran misericordia Dios no te mató. Él no te mira con frialdad, no se aleja con indiferencia, ni te abandona a la destrucción. Mirándote, Él clama como clamó tantos siglos atrás con relación a Israel. ¿Cómo te dejaré? Vendrá finalmente un día en que Dios ya no perdonará a este mundo de pecado. En el interín, sin embargo, hay redención para todos, incluso para las pobres personas que tal vez parezcan haber superado el límite de la misericordia divina. Y aunque finalmente este mundo no será perdonado, Él perdonará un grupo de personas porque no perdonó a su propio Hijo. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La gracia de Dios sea contigo.